Hoy en día, observamos una cierta brecha en las iglesias contemporáneas, una notable omisión cuando se trata de abordar temas como los demonios y la demonología en los sermones. Esta realidad es sorprendente y digna de reflexión, especialmente considerando la indiscutible existencia de los demonios. Estas entidades malignas son una presencia constante a lo largo de la historia y siguen siendo una realidad innegable en nuestro mundo. Es crucial entender que una de las estrategias de los demonios es convencernos de que no existen o son simplemente figuras mitológicas. Tal creencia facilita el avance de sus acciones malignas, especialmente contra los cristianos. Desafortunadamente, a pesar de las claras narrativas bíblicas que muestran a Jesucristo expulsando demonios, muchos cristianos todavía dudan en aceptar la realidad de estas entidades espirituales. Esta reticencia en reconocer la existencia de los demonios es problemática y contradice las enseñanzas bíblicas. Curiosamente, cuando los predicadores deciden abordar el tema de los demonios, a menudo son etiquetados como exagerados o alarmistas. Esta reacción es desconcertante, dado que la Biblia, particularmente en el Nuevo Testamento, está llena de referencias a Jesús lidiando con demonios y actividades demoníacas. Un ejemplo notable se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículos 43 a 45, donde Jesús discute explícitamente estas entidades. La aproximación de Jesús hacia los demonios fue directa y sin evasivas. No solo reconoció su existencia, sino que también los enfrenta activamente. En los Evangelios encontramos varios pasajes en los que Jesús expulsa espíritus malignos, demostrando no solo su poder, sino también la realidad innegable de estas entidades. En sus viajes, Jesús visitó diversas ciudades y en cada una de ellas enfrentó la presencia e influencia de los demonios de diferentes maneras. La actitud de Jesús hacia los demonios debe servir como un modelo para los cristianos de hoy. Ignorar o negar la existencia de los demonios es desestimar una parte significativa del ministerio de Jesús y de las enseñanzas de la Biblia. Si Jesús, el Hijo de Dios, trató el tema de los demonios con seriedad y autoridad, los cristianos de hoy deben seguir su ejemplo y abordar este asunto con la debida atención y comprensión. La enseñanza sobre los demonios y la actividad demoníaca es una parte vital de la doctrina cristiana y la Iglesia no debe alejarse de esta responsabilidad. En lugar de evitar el tema, los líderes y predicadores cristianos deben esforzarse por educar e informar a sus congregaciones sobre la realidad de los demonios, basándose en las Escrituras y en los ejemplos de Jesús. Esto no solo fortalecerá la fe de los creyentes, sino que también los preparará para enfrentar las realidades espirituales que impregnan el mundo. Por lo tanto, es crucial que las iglesias de hoy evalúen su enfoque en la demonología, buscando una comprensión bíblica más profunda y un reconocimiento de la realidad de los demonios, así como Jesús enseñó y trató con ellos. Los cristianos deben estar preparados para reconocer y enfrentar estas entidades malignas, armados con la sabiduría y el poder que provienen de la fe y la palabra de Dios. Hay una experiencia notable que me gustaría compartir, que involucra a una joven que asistía a mi iglesia. Su camino hacia el encuentro con Dios fue criado en un hogar carente de creencias religiosas, donde la fe en Jesús o cualquier religión formal estaba ausente. En cambio, su familia tenía algunas supersticiones. Durante la transición a la vida adulta, comenzó a socializar con un nuevo círculo de amigos, sin darse cuenta inicialmente de que estaban involucrados en prácticas de idolatría y brujería de origen oriental. Su relación con este grupo se intensificó, y en un momento dado, durante una excursión de campamento, se encontró involucrada en un ritual llevado a cabo por sus amigos. A pesar de su incomodidad inicial, la presión del grupo la llevó a participar de manera vacilante. En esa ocasión, en medio de la naturaleza y rodeada por una fogata, fue testigo de un evento alarmante. De repente, se encontró inmovilizada, observando la llegada de individuos encapuchados portando linternas encendidas con sus rostros ocultos. Quieta, presenció cómo recitaban palabras enigmáticas. En ese momento, sintió una presencia invadiendo su ser, que luego identificaría como un espíritu maligno. Después de ese episodio, comenzó a sufrir pesadillas frecuentes y visiones perturbadoras en sus sueños.
Recorría pasillos oscuros donde figuras sombrías emergen de las paredes, intentando arrastrarla hacia lo desconocido. A menudo despertaba en lugares distintos de la casa, dándose cuenta de que había caminado mientras dormía. Estas perturbaciones continuaron durante varios años hasta que decidió buscar ayuda en una iglesia. En un momento transformador, el día en que aceptó la salvación en Cristo, las pesadillas y visiones cesaron inmediatamente, como si hubieran sido cortadas de raíz. Este testimonio es un poderoso recordatorio de que existen encuentros reales con entidades espirituales malignas, una realidad que no se puede ignorar ni subestimar. Esta historia refleja una tendencia creciente en nuestro mundo. La prevalencia de actividades demoníacas está aumentando, como lo demuestra el creciente número de personas que informan experiencias sobrenaturales. Sin duda, hay un interés creciente en fenómenos paranormales y avistamientos extraños, tanto en círculos espirituales como en la corriente principal. El caso de esta joven sirve como una advertencia sobre los peligros de la exploración espiritual sin la guía y el conocimiento adecuados. Su viaje desde el encuentro con fuerzas espirituales oscuras hasta la liberación a través de la fe en Cristo es un testimonio del poder transformador de la salvación. Su relato es un recordatorio de la batalla espiritual continua en la que estamos inmersos y la necesidad de permanecer alerta y preparados. Es esencial que los cristianos reconozcan la realidad de los demonios y la influencia espiritual maligna en el mundo de hoy. La falta de conciencia o negación de esta realidad puede dejar a las personas vulnerables a las tácticas del enemigo. Al abordar abierta y bíblicamente el tema de los demonios, la Iglesia puede desempeñar un papel crucial en equipar a los creyentes para enfrentar las batallas espirituales que enfrentamos diariamente. Este llamado a la conciencia espiritual y la confrontación de la realidad de los demonios es una invitación a la madurez espiritual. No podemos permitirnos ser ignorantes ni pasivos en medio de la guerra espiritual que se libra a nuestro alrededor. Debemos, como el apóstol Pablo aconsejó a los efesios, poner toda la armadura de Dios para resistir en el día malo, y después de haberlo hecho todo, mantenernos firmes. Efesios 6:13. La armadura de Dios, mencionada en Efesios 6:10-18, incluye elementos como el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del Evangelio de la paz, el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Estos elementos no son simplemente símbolos, sino herramientas y provisiones espirituales que Dios nos ha dado para resistir y vencer las artimañas del diablo. Al tomar en serio la realidad de los demonios y equipándonos con la armadura de Dios, estamos mejor preparados para enfrentar las adversidades espirituales que se presentan en nuestra vida diaria. Nuestra fe y confianza en Dios deben ser activas y vibrantes, y nuestra comprensión de la autoridad que tenemos en Cristo debe ser clara y firme. Solo entonces podremos resistir las artimañas del diablo y mantenernos firmes en la verdad y la victoria que tenemos en Jesús. La batalla espiritual es real y no podemos subestimar la importancia de estar preparados y alerta. En este tiempo crítico, llamamos a los creyentes a despertar espiritualmente, a reconocer la realidad de los demonios y a tomar en serio la armadura de Dios. Este llamado no es para causar temor, sino para inspirar valentía y determinación en medio de la batalla espiritual. Que cada creyente pueda abrazar plenamente su identidad en Cristo, comprender su autoridad espiritual y resistir con éxito las artimañas del enemigo. Que nuestras iglesias se conviertan en lugares de fortaleza espiritual, donde los creyentes son equipados y empoderados para enfrentar las realidades espirituales con fe y valentía. En el nombre de Jesús, proclamamos la victoria y la liberación sobre todo poder y autoridad maligna, confiando en el poder de Dios que opera en nosotros. Que esta generación sea conocida por su firmeza espiritual y su valentía en Cristo,